Muy buenas noches, el Señor les bendiga en esta noche, un viernes más aquí junto a Cristo, nuestra esperanza. Amén, saludamos a toda la audiencia de Radio Amanecer Live Productora, a toda la audiencia de Radio Uriel que está transmitiendo y retransmitiendo en simultáneo desde Córdoba, Argentina, Catamarca, nos están escuchando también. Bendecimos la vida de Damaris, amén. Le bendecimos, le deseamos pronta recuperación allí en Catamarca en el nombre de Jesucristo, sí, bendecimos la vida de sus papás, los pastores Luis y Marta, les bendecimos en el nombre de Jesús, bendecimos la vida de nuestros apóstoles, Eduardo y Clemencia, de los pastores Hernán y Karina que están allí trabajando, allí en Radio Uriel, retransmitiendo este programa Cristo, nuestra esperanza. Buenas noches. Buenas noches, Dios te bendiga. Tanto tiempo. Iglesia, creo que se paró el video. La señal de Facebook no está transmitiendo. Pero bueno, saludamos a toda la audiencia y a todos los que nos están escuchando a través de Facebook y a través de la radio. Que Dios les bendiga grandemente y que sea hermoso lo que vamos a vivir hoy en este momento tan especial que la iglesia está viviendo el nuevo amanecer con Jesús en Uruguay. Así que queremos saludarlos, queremos bendecirlos en el nombre de Jesús y que bueno, que este programa sea no un programa más, sino que sea el programa donde Dios nos hable a través de su palabra, a través de lo que Él nos quiera transmitir. Hay que dejarse llevar por el Espíritu Santo, ¿no? Amén, claro que sí. Claro que sí, en el nombre de Jesús. Qué lindo que es dejarse llevar por el Espíritu Santo, ¿no? Amén. Porque nosotros mismos somos sorprendidos cuando nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nos ha pasado decir, bueno, tenemos que llevar este mensaje a aquel o el otro, y llegado el momento el Espíritu Santo transforma y hace como Él quiere y renueva todas las cosas conforme a su perfecta voluntad, y no solo sorprende al que está escuchando, sino que también sorprende al que está hablando. Amén. Y eso lo hace el Espíritu Santo cuando nos dejamos llevar cuando nos dejamos guiar por él. Amén, en el nombre de Jesús. Así que realmente felices de lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Le damos gracias al Señor porque en esta semana ya le dieron el alta a Matías, que seguimos orando por él para su completa recuperación, amén, pero ya está en su casa, está tranquilo, está con su hijo, allí con su familia, así que le damos gracias al Señor por eso, amén. Amén. Y se están cumpliendo las promesas del Señor, ¿no? Amén. Que aquellos que estaban enfermos volverían a sus casas, claro que sí. se abrirían puertas de trabajo, como Exacto. que entraríamos en ese mes de reposo tan importante que es el mes de julio, como el Señor lo prometió a través de la palabra. Ya estamos ahí, a 29 de julio, y Dios sigue obrando. Hoy es el día de los ñoquis. Hoy es el día de los ñoquis, ¿no? De los que no trabajan, sino de los que se comen. De los que se comen. Estamos ya finalizando el mes de julio y seguimos recibiendo los testimonios. Hace unos segunditos antes de comenzar el programa estaba recibiendo el testimonio poderoso de un hermano que por motivos de trabajo podía congregar un domingo sí, un domingo no, un miércoles sí, un miércoles no, ¿verdad? Por razones laborales, y el Señor hizo las cosas como Él quiso, y para la gloria del Señor hoy le han cambiado sus horarios, su rutina en su trabajo, y puede estar todos los domingos allí en la iglesia recibiendo al Señor. Así que el Señor va obrando, ¿verdad? En cada cosa en particular de lo que cada uno necesita, porque no todos necesitamos lo mismo. Amén. ¿Verdad? Pero Dios obra en particular con cada uno. Dios pone la atención en cada uno y no se olvida de ningún detalle. No se olvida del detalle de lo que necesitamos ninguno de nosotros. Él está ahí, firme. El enemigo muchas veces quiere venir a desalentarnos, ¿verdad? A echarnos tierra, a tratar de quitarnos esa paz, ese descanso del Señor, ¿verdad? Pero Dios es fiel, es verdadero, y Él sabe lo que hacer con cada uno de sus hijos, con cada uno de aquellos que le buscan, que le aman. Es verdad que sí, la verdad que Dios tiene el control de todas las cosas. A veces nosotros queremos anticiparnos y que Dios nos preste atención rápidamente, y insistimos, y Dios ya tiene previsto todas las cosas, ¿verdad? Exactamente. Solo está esperar en fe y creer que Dios lo va a hacer. Claro que sí, claro que sí. Saludamos a Mónica, que nos está viendo. Damos gracias al Señor por su vida, amén. Hoy fue a hacer una visita
Digo, la oración, el poder de la oración, amén, el poder de la oración. Hoy al mediodía el hermano tuvo que ir a hacer una visita allí, me pasa un mensaje y me dice, ¿puedo orar acá porque está difícil la situación? Y soltó allí una oración y el Señor desató, rompió las cadenas, las ligaduras en ese lugar, y ya hemos recibido los testimonios de bendición también de esa familia, amén, para gloria del Señor. Saludamos a Vilda, que nos está viendo, a Fátima, a Mabel, amén, te bendecimos, Mabel, en el nombre de Jesús. Hola, bendiciones. Mari Rodríguez. Bendiciones, Mari. Mari, vas a tener que venir a ayudarnos a decidir, Mari, qué vamos a hacer, dónde vamos a colocar. Estamos indecisos, va a tener que venir Mari. Va a tener que venir Mari y decir, va acá. Lo paseamos por todos lados. Realmente una bendición. Lorena Barrero, la diácona nos está viendo, les bendecimos. Sandra Rodríguez, un beso grande, Sandra. Dios te bendiga ricamente. Se le extraña, Sandra. Sí, se extraña, ¿eh? Gloria al nombre de Jesús. Estela Fernández y Julio, que nos están viendo. Hola, Julio, bendiciones. Daisy, la saludamos en el nombre de Jesús. Daisy, un abrazo, bendiciones. Vanessa, que nos está viendo. Arriba, Vanessa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Laura, Laura Furtado, Laura Cerrón nos está viendo en el nombre de Jesús. Isabel, te bendecimos en el nombre de Jesús. Isabel, te voy a mandar la dirección de la iglesia. Fue el domingo y nosotros no estábamos. Isabel fue el domingo a la iglesia. Mirá, vos me perdí tu visita. Nos perdimos la presencia de Isabel. Qué bien, Isabel. Dios te bendiga, Isabel. Una maravilla. Igual este domingo va a haber reunión de vuelta, puede ir. Pero este domingo voy a estar, Isabel, así que nos podamos dar un abrazo. Puede ir. No sé si nos dejan abrazar todavía ahora, no, pero todavía damos no. un buen puñito. Se van acomodando las cosas para la gloria del Señor. Gracias, se va permitiendo la ampliación de los aforos, ¿verdad? Muchos protocolos se siguen guardando, obviamente que sí, distancia, si bien se acorta la distancia, pero distancia, el tapaboca, todo lo demás. Pero se permite ahora ampliar un poco el aforo y eso está bueno para la gloria del Señor. Gloria a Dios, sí. Elena, sí, ahora no hay excusa para no llegar a la iglesia. Exactamente. Por ahora vamos a seguir trabajando de la misma forma como venimos trabajando, tanto en la chacra como en la iglesia central. Acá en la iglesia central nos van a encontrar a nosotros junto con el pastor al frente, y si usted viene a la chacra va a encontrar a los pastores Alonso. Por ahora no vamos a cambiar nada, vamos a seguir en el mismo sistema y después, bueno, Dios dirá a medida que vayamos. El único cambio que se produce en la iglesia central es que debido a que se puede ampliar el aforo, ya no va a haber aquella lista tan estricta de que el que iba el miércoles no iba el domingo, el que iba el domingo no iba el miércoles. Ahora podemos asistir a ambas reuniones. Los que concurren a la chacra, quiero decirles que los miércoles hay culto. Sí. Y que vamos a volver como nos encontramos siempre en la iglesia central. Los miércoles queda difícil venir a la chacra y no tenemos quien guíe la reunión, y si no tenemos que dividir. Así que podemos estar los miércoles compartiendo también. Sí. Prontamente vamos a ver los días viernes, vamos a volver a la oración, si lo va permitiendo, porque es algo que está necesario, estamos necesitando el tiempo de oración, así que a medida que vayamos transcurriendo y esto lo va haciendo el mismo mover del Señor, la iglesia se va a ir ampliando. Claro que sí. Así que estamos invitados los días miércoles, amén. Nuestra hermana Elena y Sebastián, que nos están viendo, los bendecimos. Sebastián, un abrazo de bendiciones. Allí, a los chicos, a Manuel, a todos, a Manuel ahí siempre. Bueno, Manuel es alguien que viene los domingos a la chacra, va los miércoles a la iglesia central. Él sirve en el altar en los 2 días, así como Carolina también, varias personas, amén. Sí. Que realmente tenemos que tener en cuenta que la iglesia es una sola, no se ha dividido la iglesia, sino que por el tema de aforo tuvimos que dividir, pero aprovechando también de que la chacra quede abierta a una iglesia de la zona también, ¿no? Que podamos evangelizar, que prontamente podamos tener proyectos de trabajo y bueno. Claro. Y seguir hermoseando la chacra para lo que se viene, porque se vienen cosas lindas, ¿verdad? Amén, claro que sí. Saludamos a la pastora María Noel.
a la hermana Ani Rodríguez, Beatriz Beltrán, Dayana Irigoyen, dice acá Maris, dice estamos acá con el copastor escuchándolos, te Bendiciones, bendecimos, Sergio, Dios te bendiga, un abrazo. Amén. Jimena y Rubén, que nos están escuchando allí con Rebeca, no sé si Rebeca está escuchando. Rebeca, un abrazo, ahí Rebeca. Vamos. Dice ahí Maris, bueno, ahí estaré para ver si encontramos el lugar. Lugar hay, Mari, hay que decidirse cuál. El lugar está, hay que ver con dónde. Lo paseamos por toda la chacra. Ya agarrado músculo. Ya, y para mejor pesa. Eder, sí, un beso grande. Hola, sí, Dios te bendiga. Eder, grande. sí, estuvo comprando terreno esta semana. ¿Qué le Eder, pasó? sí, dejate de estar comprando terreno, ya tenés casa, ya tenés todo, ya quédate tranquila. Espero que te encuentres bien, sí. Bueno. Que te encuentres bien, que te hayas recuperado esa rodilla en el nombre de Jesús. Un beso, porque después me reclama que te saludo. Yo sí. siempre te saludo. ¿Cómo es que decís vos? A las flores del jardín. Son las flores del jardín de la iglesia. Sí. Nadia, te bendecimos, a Nadia, a Guillermo, a Isabela, y bueno, y a ese pequeñito que viene ahí en camino, los bendecimos en el nombre de Jesús. Carmen, Martín y Martina, les damos un beso grande. Le estamos debiendo una visita a Carmen y a Martín, así que en cualquier momento andamos por ahí con el favor de Dios. Gloria a Dios. Enrique, Viviana y Bianca, les bendecimos en el nombre de Jesús. Me llegó la encomienda, Viviana, quédate tranquila. No sé qué habrá pasado, qué está cambiando, pero ayer me enviaron varias encomiendas por mi esposo y llegaron todas. Así que algo está provocando, es el séptimo mes. Es la fe. Es la fe, es el mes del reposo. Lo que pasa es que estás orando con fe. Ya no me avisaron, nadie me avisó ayer, cosa rara también. Nadie me avisó, mira, sí, pero a mí me da cosita porque cada vez que paro en algún lado tengo que levantar alguna cosa para vos. Ay, mucha comida, parece que. Bueno, gloria a Dios. Dios es fiel y verdadero. Un día nos enseñó la diácona María Fonseca, hay que alimentar bien al buey. ¿Al buey? Al buey. Al buey, sí, es cierto. Así que, y somos un buey. Somos una sola carne. Bueno. Nati, Natalia, bendiciones, acá estamos todos escuchando. Con Matías. Matías, también te debo la visita. No me olvidé, Matías, que te voy a ir a visitar. Amén. Ya estás más cerquita, ya inflé la moto hoy, así que en cualquier momento aparezco por ahí en el nombre de Jesús. Hay varias cosas para planificar. Amén. Muchas cosas en mente, muchas cosas en los planes de Dios. Así que ahí vamos a estar en el nombre de Jesús. Un beso grande para Matías, para Romina, para Bautista, bueno, Laura, Natalia, no sé quién más está ahí, están viendo. Así que los bendecimos en el nombre de Jesús. Y bueno, y que pronto también, con el favor de Dios, Matías pueda estar visitándonos y dando testimonio de lo que Dios hizo en su vida, ese Dios poderoso y de milagros que obró. Y obró para bien en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Adriana Silva, que nos está viendo, te bendecimos. Abrazo, Anita, Ana Cuello, Ana y Neri, les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Neri. Así que adelante. A Neri, Fuerza, Neri. le encomendaron que iba a trabajar mucho este año, así que bueno. Sí, una profecía le dijo. Sí. También le pidió que cambie los colores. Bueno, eso son cuestiones aparte. Julio, que está pidiendo oración en este momento en el nombre de Jesucristo. Julio, ¿sabes una cosa? Julio, Dios te ama. Por sobre todas las cosas, sí. Dios te ama y nada va a hacer cambiar el amor que Dios tiene por vos. Así que aferrarte fuerte ahí a la mano del Señor en el nombre de Jesús. No hay nada más, Julio, un consejo. No hay nada más que querer un corazón dispuesto a dejar que Jesús haga la obra. Cuando Jesús hace la obra va a haber transformación. Mientras nosotros queramos cambiar por nuestra propia fuerza, por nuestra propia, o por un consejo de otro, o porque estamos impulsados por otro, nos va a costar mucho. Vamos a llegar, pero nos va a costar. Pero lo bueno que te puedo aconsejar, Julio, es que tomes vos la decisión. Que vos seas el que determines a vos mismo decir, yo quiero el cambio para mi vida. Quiero transformar mi vida. Porque es una decisión personal. Es entre vos y Jesús. Y lo que vos necesitas verdaderamente es tener ese encuentro con Jesús. Ese encuentro cara a cara con el Señor, donde vos le digas a Jesús lo que te pasa, lo que no podés superar y las cosas que no podés dejar en tu vida. Y vas a ver que Jesús va a hacer todo lo posible
y todo lo imposible Claro que sí. para transformar tu vida. En el Y te nombre lo de digo, Jesús. no te lo digo de como maestro o como pastor, te lo digo por experiencia. Ujú. La transformación viene a través de que uno deja su vida delante de Jesús. Claro que sí. Y ahí viene el cambio. Amén, Julio, te amo en el Señor, te mando un abrazo y sigo orando por vos y creyendo de que Dios está haciendo la obra. Ya la está haciendo, ya está hablando y está el Señor enviando palabra de parte tuya. Amén. Para vos, de En parte el nombre de de Dios. Jesús. Laura Cerrón, hermosa la chacra, dice. Por acá Melanie, que nos está viendo, te bendecimos, Melanie, dale un abrazo. Bueno, si ves a Darío, decirle que lo estamos esperando. Ajá. Las puertas están abiertas. Falta lo mismo que le decías a Julio, ¿verdad? El corazón. El corazón. El corazón. A veces queremos impulsar, pero el impulso no. ¿Sabes que aprendí algo de un siervo, de una sierva del Señor y un siervo? Y le decía, mis hijos, hasta los 18 años yo los llamaba y los impulsaba, los hacía vestirse y que fueran a la iglesia. Cuando cumplieron 18 años y cumplieron su mayoría, no los llamé más. Claro. Porque ya ellos podían tomar su decisión por sí solos. Porque de qué serviría que yo lo siguiera llamando. Claro. Así que lo sorprendió este siervo, se fue a la iglesia y en su corazón miraba hacia la puerta a ver si sus hijos iban a venir solos. Y cuando quiso acordar, sus hijos entraron por la puerta. Ninguno de ellos le reclamó, no me llamaste, sino que ellos tomaron la decisión. Y eso es lo que Dios quiere, tomar una decisión firme de ir por su propia fuerza y por su propio deseo. Exacto. A nosotros nos pasaba impulsar, siempre impulsamos y seguiremos impulsando, claro que sí. Claro. No vamos a dejar de insistir, no me pidas que deje de andar atrás tuyo, de predicarte, de incitarte, pero hay una cosa que sí voy a respetar, es tu voluntad. Exacto. Vamos a respetar tu voluntad, porque es la voluntad tuya tiene que coincidir con la voluntad de Dios. Porque dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Perfecto. Amén. Amén, tal cual. Saludamos a Carolina, a Jonathan, a Sofía y a Lucía. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Ay, un beso para mis sobrinitas. Teresa Revelo, bendiciones pastores. Cristian y Natalie, que nos está viendo, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que pronto se abra esa flor de bendición que están ahí trabajando firme por ello. Gloria Verónica Pereira nos está viendo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que Cristian y Natalie. Qué lindo lo que Dios empezó con ellos, ¿verdad? Uh-huh. En medio de una dificultad, Dios los fue llevando. Sí. Hoy están encaminados en el Señor, supimos aconsejarlos, supieron tomar los consejos y supieron tomar sus propias decisiones, porque si bien nosotros enfocamos en decisiones y dimos distintos puntos de vista, pero respetando que siempre la decisión era de ellos. Exacto. Y dando ese paso de fe. Entonces cuando vos das ese paso de fe, viene el cambio, viene la transformación, ¿verdad? Qué lindo, Cristian, y me gusta mucho verlos progresar. Exactamente. A Mirta la está viendo, así que la bendecimos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Fue a casa de oración el otro día, tremendo frío, y fue a casa de oración, así que gloria a Dios. Otra flor del jardín. Otra flor del jardín, amén. Gloria a Dios, realmente una bendición. Melanie dice, amén, bendiciones, abrazo grande. Y bueno, estábamos hablando de tiempo de decisiones, ¿no? Decisiones, sí. Y bueno, y hay muchos siervos de Dios, la Biblia habla de muchos siervos de Dios que tuvieron que tomar decisiones, algunos acertados y otros equivocados tomaron, ¿verdad? Como nos pasa hoy día, ¿no? ¿Sabes las decisiones son difíciles de tomar cuando vos te alejas de Jesús, ¿no? Sí. O por distintas circunstancias te ves lejos de Jesús. O Jesús, no lo sentís a Jesús en tu vida. Muchas veces Jesús te deja solo para saber si vos si vos deseás que Él te hable, te llame o vos lo busques. Y esas son una de las cosas que queremos compartir hoy. Que queremos compartir en este día, y vamos a compartir el pasaje de San Juan, capítulo 21, San Juan capítulo 21, amén. Y aquí vamos a encontrar un varón que tuvo
se podría decir varios encuentros con el Señor, ¿verdad? De distintas formas, el Señor le habló, le ministró, pero hubieron dos ocasiones muy particulares donde el Señor lo encontró de la misma manera. Claro. Dice por allí San Juan capítulo 21, versículo, vamos a leer desde el versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 3 y dice, les dice Simón, voy a pescar. Les dicen, vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en un barco y aquella noche no atraparon nada. Y venida la mañana Jesús se puso a la ribera, pero sin embargo los discípulos no entendieron que era Jesús. Y Jesús les dijo, hijos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Entonces Él les dice, echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron. Y no la podían en ninguna manera sacar, dice, por la multitud de los peces. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, dice, se ciñó la ropa porque estaba desnudo. Amén. Amén. Y acá encontramos a Simón Pedro, ¿verdad? Discípulo del Señor, había estado al lado con el Señor desde el principio. Y Jesús, si nosotros vamos al principio de los evangelios, al llamamiento de los discípulos, cuando Jesús empieza a llamar a sus discípulos, allá en el libro de Mateo dice que Jesús iba pasando por la ribera y encontró a Pedro y a Andrés, su hermano, que estaban pescando junto al río, allí que estaban pescando en la barca, y les llamó diciendo, vengan conmigo que los haré pescadores de hombres. ¿Verdad? Los encontró en una situación particular y los trajo consigo y se transformó la vida de ellos. Pasaron a ser discípulos del Señor, pescadores de hombres, estuvieron ese tiempo, esos 3 años, al lado del Señor, aprendieron de Él, escucharon sus sermones, sus enseñanzas, vieron y vivieron con Él cada milagro que Jesús hizo, ¿verdad? Cada milagro. Recibieron encomienda de parte del Señor, inclusive antes de partir, antes de su partida, el Señor mismo, Jesucristo, les dejó encomienda y le dejó a Pedro una encomienda muy particular, ¿verdad? Pero en este momento, Jesús había sido crucificado, había sido sepultado, Él había ascendido a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Pero llegó un momento que dice que a los 40 días Jesús aparece. Amén. Amén. ¿Y cómo encuentra Jesús a Pedro? ¿Verdad? Y esa es la parte interesante de esta historia. Yo creo que lo encuentra en una situación de duda, de a pesar de haber corrido hacia la tumba, de haber escuchado a otros que Jesús había resucitado. Eso me llama la atención. Él decide en su angustia y en su dolor dudar. Dudar, ¿no? Algo que siempre me llamó la atención y me acuerdo que una vez tú lo enseñaste y lo predicaste hace mucho tiempo, cuando Jesús resucita y le dicen, y aparecen las mujeres allí, y Jesús les dice, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro, como que había algo en particular con Pedro, ¿no? Porque conocía el carácter de Pedro, su proceder, su hombría, que a veces la hombría nos aparta de yo soy así y no me van a cambiar. Claro. Ese es el famoso dicho de todos, ¿no? Sí, está todo muy lindo, yo tengo fe, creo en Dios, pero las cosas son así. Y ese así, y ese nadie va a torcerme, nadie va a cambiarme, hace entender de que hay una parte tuya que todavía te pertenece a vos y no le pertenece a Jesús. Y lo que Jesús quiere es tomar tu vida, que vos le des tu corazón, tu tiempo hacia Él, y entonces Él ser Él a través de Él. Dice, porque dice la palabra, dice, apartado de mí, nada podés hacer. Y cuando uno entrega la vida a Jesús, cuando acepta a Jesús, uno ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y ya no vivo relacionado bajo una visión natural, sino que me tengo que mirar con los ojos de Dios. Y yo creo que ahí es donde Pedro llega a un momento de su vida que él llega a encontrarse con su barca nuevamente, está desanimado, está desalentado y le sale, dice, me voy a pescar. Claro. Me voy a pescar. Y como él me voy a pescar contagia a otros, ¿no? Sí.
atrae a otros, porque otros podían estar en otra situación, pero cuando vos sos un referente en tu casa, un referente de la iglesia, un referente que va a la iglesia, aunque los otros no crean que en Dios, sos un referente, Sí. pero cuando te ven menguar, ellos dicen, tiene razón, Cristo, yo me parecía, Cristo no es tal. Claro. No es tal la iglesia como dicen que es, no es tan bueno aquello, no es tan bueno, porque si ella iba a la iglesia, si él iba a la iglesia y dejó de ir, quiere decir que me da la razón a mí, Cristo no está. Y eso le pasó a Pedro, supongo que es esto, ¿no? Sí. Yo creo que eso le pasó a Pedro. Pedro en determinado momento se sintió solo, se sintió apartado, dijo, yo viví unos momentos preciosos al lado del Señor, lo tenía a mi lado, hablaba con Él me aconsejaba, me contenía, tenía mi contención, y ahora me dicen que resucitó y no lo puedo ver, Claro. no lo puedo ver. Entonces él dice que es como cuando te despojas de algo, ¿viste? Te empezás a despojar las ropas espirituales y las empezás a tirar sin querer hacia el otro lado. Y hemos escuchado cantidad de argumentos de personas que se entran a desviar del propósito de Dios, se entran a desviar de lo espiritual y entran a mirar lo natural, que terminan despojándose de las cosas y no se dan cuenta. Exacto. No se dan cuenta que se están despojando. ¿Y qué le pasa a Pedro? Le pasa que se encuentra en la misma posición que lo encontró el Señor cuando la primera vez. La primera vez, exacto. Una noche de pesca y sin pesca. Sí. Porque las dos veces que se arrima el Señor a él, presencialmente viendo a Jesús, y Jesús le dice, préstame la barca, vamos a ir, pero mirá que no pesqué nada, vamos a tirar la red más adelante que vas a pescar. Pero estuve toda la noche, yo soy un pescador, sé que... Y no pesca nada. Y en esta ocasión, ya Jesús no está, pero está el Espíritu de Dios que lo va a buscar, ¿no? Él se encuentra en la misma situación. Está en el medio del mar sin pecar nada. O sea que, apartado de mí, cuando vos sos escogido, cuando vos sos llamado, cuando vos tenés una palabra de parte de Dios, cuando Dios puso la mirada en ti, cuando le diste lugar a Jesús, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Amén. Por eso dice la palabra, apartado de mí, nada podés hacer. Exactamente. Y ocurre que Pedro ya se estaba totalmente despojado de todo. Dice que se había quitado sus vestiduras, su ropa. Acá en la Biblia habla de su ropa, ¿verdad? Sí, acá pero en la que si vos... si lo llevamos, dice en el versículo 7, dice, Simón Pedro cuando escuchó que era el Señor se ciñó la ropa, porque estaba desnudo. Habla de su ropa natural, pero si lo llevamos al mundo espiritual, ¿verdad? Él tenía unas vestiduras que Dios, que Jesús mismo le había... ¿Y cuántas veces nosotros nos despojamos de nuestra vestidura que Dios nos imparte a través de su Espíritu, nos da autoridad, y nosotros perdemos todo eso por estar lejos de Jesús? Claro. Por no sentir su presencia, por la ausencia de Jesús en nuestra vida. La ausencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la guía del poder de Dios. Y eso le pasó a Jesús. Exactamente. Acá tenemos a Pedro. Me mandan una foto y dice, Rebeca está mirando atentamente el programa. Gloria a Dios. Mandan una foto de Rebeca mirando Preciosa atentamente Rebeca. El programa. Gloria a Dios. Preciosa. Saludamos a Carol que nos está viendo, también le bendecimos en el nombre de Jesús, y realmente también un caso muy particular, ¿no? Acá el de Carol. Carol, ceñite las vestiduras, ¿verdad? Porque Amén. Jesús, el Señor te ciñó con vestiduras reales, con vestiduras preciosas cuando te acercaste al Señor. Amén. A veces las circunstancias hacen que nos despojemos, ¿no? Como le pasó a Pedro, nos despojamos de la investidura, de lo que Dios depositó sobre nosotros. Ayer... Estaba leyendo Santiago acerca de eso, ¿no? Y Santiago decía allí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que el gozo del servicio del Señor nadie te lo puede robar. Claro. Ni las circunstancias te pueden ser. Podés estar pasando la peor lucha, la peor angustia en tu vida, pero el gozo de servir a Dios nadie te lo puede decir. Claro. El gozo del don de Dios en tu vida nadie te lo puede robar. Creo que es eso lo que... Claro, exactamente. Lo que queremos transmitirle a Carol, ¿no? Sí. Que hay algo que todavía no ha hecho, es expresar el gozo del Señor y el servicio al Señor. Amén. Que es por lo que
fue Señor llamado. ha traído, exactamente. El Señor te ha traído con un propósito, porque siempre recuerdo la primera vez que nos vimos, fue una circunstancia que nos vimos, no era una circunstancia, fue muy particular la circunstancia cuando nos vimos por primera vez, y me acuerdo que ella se rompió en llanto porque cuando nos vio, nos contó lo que Dios le había mostrado, y eso, ella estaba lejos, estaba apartada hace tiempo de los caminos del Señor, y desde ese momento ella sintió de parte del Señor de volverse a los pies de Dios porque Dios la estaba llamando. Con ese mismo amor, y mirar las circunstancias que fueron, ¿no? Circunstancias muy similares, lamentablemente, a lo que hoy estamos pasando, a lo que hoy estás pasando. Pero Dios te llamó en esas circunstancias. Vos decís, pero ¿por qué Dios me llama en esas circunstancias? No tenemos esa respuesta para darte, pero Dios sí la tiene. Así que ceñite de la paz de Dios, ceñite de que, como decía recién en Santiago, ¿no? Que esa prueba de fe produzca realmente el gozo y la paciencia en tu vida para producir los buenos frutos por los cuales fuiste llamada Amén. a este ministerio en el nombre de Y después Jesús. entender que aunque estemos lejos y estemos en medio de la barca sin pescar nada, y volvamos a lo mismo de siempre, a estar luchado, trabajado, a levantarme y caerme, a volverme a enfermar, a volver a discutir la misma discusión de siempre, a tener el mismo problema de siempre, a agravarse los problemas, Sí. debemos aprender a escuchar y a ver. Dice que el amor de aquel discípulo de Jesús le hizo ver a Jesús. Y le dijo a Pedro, dice que era el más amado, dice, el amor le dijo, Pedro, es Jesús. Dice la Biblia, dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Y cuando Pedro oyó, ¿se acuerdan lo que siempre digo? Oír no es lo mismo que escuchar. Exacto, la diferencia. Oír es saber poner el oído y escuchar la voz de Jesús. Y obrar conforme a la voluntad de Dios. Claro. Claro. Que sí. Entonces, se escuchan muchas cosas. Se escuchan muchas cosas. Si ellos estaban en el mar, escucharían el ruido del mar, las olas golpeando en la barca, una voz desde la orilla que le decía, hijito mío, no tiene nada para comer, el otro no sé qué, el otro decía, el otro que le hablaba de al lado. Escuchamos todo. Claro. Pero oír, no. Oír solo oyen los que escuchan, los que aman, los que buscan a Jesús. Exacto. Esos oyen la voz de Dios y la perciben y la determinan en su corazón. Dice que tanto le sintió el amor de aquel discípulo que le dijo a Pedro, Pedro, es el Señor. Y dice que cuando Pedro oyó, se tiró al agua. Claro, porque dice que había varios discípulos, pero no todos los discípulos entendieron. Sí, fueron los dos que menciona la Biblia, ¿no? Exactamente, dice allí por el versículo 4, dice, Jesús se puso a la ribera, sin embargo los discípulos no entendieron que era Jesús. Pero dice que ese discípulo que tanto amaba, ¿no? que se asume que es Juan, él entendió quién era, porque yo creo que cuando uno ama de verdad, uno percibe la presencia, ¿verdad? Cuando uno ama de verdad a Dios, sentimos cuando Dios está con nosotros realmente. Y fue lo que sintió Juan en ese momento. Él sintió que la presencia de esa persona que él amó tanto y amaba tanto estaba ahí con él. Y que bueno también que no se lo guardó para él, sino que le abrió los ojos a Pedro, ¿no? Mira Pedro, ¿quién está acá con nosotros? Claro. ¿No? Qué importante es poder también comunicar al otro o advertir al otro de lo que está pasando. A veces un consejo a tiempo, una palabra a tiempo, un versículo, una oración, una guía de parte de Dios nos hace encaminar. Así que si alguien te está encaminando a Dios, te está diciendo volvete a mí, volvete Dios te está hablando, alguien te está llevando la palabra, no te enojes con la palabra, no digas se puso espiritual, ahora quiere que yo vaya a la iglesia. No te enojes conmigo, no te digo volvete a Dios. Claro, no se enojen. Porque verdaderamente no es la persona, es Jesús, es Jesús. Jesús usa sus herramientas.
Él no tiene distinción de persona, no somos como nosotros, que con este sí, con el otro no, y seleccionamos y somos selectivos. Jesús es uno. Y cuando Jesús quiere usar a alguien, ¿quién le va a impedir? Me acuerdo mucho del apóstol, el apóstol Clemencia, cuando dice que un niño le profetizó, de 8 años, Sí. Sí, un niño, exactamente. le profetizó lo que iba a pasar en el ministerio. Entonces, mi hermano, no es tan grande lo que Dios pudo haberte dicho y te va a decir, y va a usar personas que a vos te van a sorprender. Claro. Para guiarte y para hacerte meter en el río del Señor. Y no es buen consejo el que te dice, el que te aparta del Señor, el que te dice no sigas, andate, cambiate, mudate, déjalo, no sigas más. No es que todo es todo lo mismo. No es así. Eso no es verdad, eso es satánico. ¿Querés que te lo diga? Disculpa que te lo diga. Eso es satánico. Es totalmente satánico. Porque es una obra demoníaca que trata de entorpecerte y de sacarte del propósito, de la buena pesca que Jesús tiene para vos. Sí. Porque Jesús tiene una buena pesca. Sí. Para vos, para tu familia, para los que están a tus lados, para los que están esperando por ti, para aquellos que están enfermos. Dios tiene una buena pesca. Pero si no oímos, si no sentimos el amor de Jesús en nuestra vida, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a repercutir a nuestro alrededor? Dice que los discípulos tuvieron que salir todos a buscar esa buena pesca, dice, porque había más de 153 peces. Sí, tal cual. Dice que las redes no se rompieron. Y hacía años que no usaba las redes. Eso lo sorprendió a Pedro también. Sí. Porque ¿cuánto hace que Pedro no salía a pescar? Sí, más de 3 años. Cuando me imagino Pedro yendo a decir, desilusionado, triste, de no ver al Señor, de no escuchar su voz, de no escuchar su rezongo, sus consejos, de no caminar con Él, de no servirle, agonizando, triste, ir allí, abrir su maleta, yo no sé qué es dónde guardan las cosas los pescadores, bueno, no soy pescador, pero supongo que ir a su barca, su baúl y empezar a sacar las redes, sus cosas de pesca nuevamente. Después de 3 años de no uso, diría él, yo me voy a pescar igual, ¿qué voy a hacer? Algo voy a tener que hacer. Y pasa esa noche y él se da cuenta que no pesca nada. Pero el amanecer lo sorprendió. Gloria a Dios. Deja que el nuevo amanecer te sorprenda. Amén. Pero no el nuevo amanecer del ministerio, el nuevo amanecer con Jesús te Amén. sorprenda. Amanecer con Jesús. Sí. Amanecer esa mañana y encontrarte con Jesús cara a cara. Sí. Y que Jesús te diga, ¿tenés algo para comer? No. Comer de la palabra de Dios. Claro. Comer la guía de Dios, comer ese amor de Jesús hacia nosotros. Nos hace andar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y es lo que recomendamos, que podamos consumir de Jesús. Amén. ¿Sabés que algo que hace unos días atrás justo te compartía que me llamaba mucho la atención el número? Porque en este pasaje relata el número exacto de los peces, ¿no? Porque en la eran red, 153, ¿sí? Sí, en la red cuando salen muchos, pocos, pero se da que en este pasaje se detalla el número exacto que dice que eran 153 peces, ¿no? Y me llamó mucho la atención ese número, ese 153, lo compartía hace unos días contigo, y hoy cuando leíamos este pasaje otra vez acá estaba el 153. ¿Y sabés qué veía y miraba? 153 tiene, ¿cuántas cifras? 3. 1, 5, 3. Y si vos sumas 1 más 5, ¿cuánto es? 6. 6. Más 3. Y 9. 9. Dividido 3. 9 dividido 3. 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Había una revelación poderosa en este tiempo. Mirá que estuve días y días con ese 153 ahí golpeándome, ¿qué es? ¿Por qué el Señor deja ese detalle particular en este pasaje, ¿no? Queriendo entender lo que lo quería decir, adivinar lo que vos estaba diciendo, en vez de sacar la cuenta, decía, a ver, querías ir más allá. Quería ir más allá, pero no, me sorprendió.
Es que a mí yo no me hubiera... A mí me sorprendió, Sí. sorprendió muchísimo realmente, y cómo, por eso decíamos hoy al principio cuando empezamos el programa, cuando el Espíritu Santo nos sorprende, cuando el Espíritu Santo nos revela y trae la revelación, ¿no? ¿Por qué? Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no eran 100? ¿Por qué no eran 101? ¿Por qué? Yo qué sé, ¿no? Y la revelación le vino al hijo, al discípulo, que supongo que era el más amado, era Juan, ¿no? Sí, Y él tiene la revelación, dice, es Jesús, Sí. es Jesús. Sí. Yo creo que las revelaciones en este tiempo van a ser algo sorprendente para parte de la profecía. Es parte de la profecía, ¿no? Parte de la profecía que Dios estableció para el ministerio en este año. Dice que la promesa es para nosotros, para nuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor llamare. ¿Y cuál es la promesa que vamos a recibir? Es que seríamos bautizados y llenos del Espíritu Santo de Dios y nuestros hijos verían visiones, soñaríamos sueños. Sí, ¿verdad? porque Pedro, cuando esta palabra que Dios suelta para el ministerio, Pedro está en el aposento alto, sale y le dice, esto es la profecía que hablaba el profeta Joel. Y cuando vos vas al libro de Joel, ahí podés leer toda la profecía y toda la promesa de Dios, que era que íbamos a ser llenos del Espíritu Santo, nuestros hijos verán visiones, los ancianos soñarán sueños y profetizarán también. Profetizaremos, amén. ¿Sabés que dentro de todas las cosas estuve viendo este tiempo de esa palabra? Bueno, que no viene al caso de lo que estamos hablando, capaz que no vamos al tema, pero vi mucha gente subirse a la barca en este tiempo. Sí. Mucha gente que estaba dudando de la palabra. Que estaban como Pedro, como que se habían desnudado. Se habían desnudado, se habían despojado de las ropas, tal vez por las situaciones, por los momentos que vivimos. Son momentos, los momentos se van a vivir. Hablábamos el otro día en Artigas, con los encargados allí, y yo le decía, es parte del mover todas las cosas. Hay gente que le gusta lo que haces, hay gente que no le gusta lo que haces, hay gente que no te quiere escuchar y hay gente que te escucha. Claro. Dijera un amigo nuestro, están los que te quieren y los que no te quieren y los que te dejaron de querer. Sí, y a los que vos querés y te dejaron de querer, y los que vos querés y no te quieren. Es todo un trabalengua. Es todo un trabalengua, pero es así, es parte del mover. No nos quieramos sentir amados por todo porque es imposible. Claro. Lo importante es que nosotros no perdamos la mirada en Jesús y podamos aprender a mirar como Jesús ama. A mirar al que no te ama, a mirar al que amás, a mirar al que te dejó de amar, y al que te quiere amar y vos no amás, también mirarlo con la misma mirada que Jesús. Entonces podrás entender un montón de cosas que pasan a tu alrededor y entonces podrás tener esa gran pesca milagrosa que muchas veces anhelamos. Yo quiero pescar una gran pesca milagrosa. Siempre anhelo en mi corazón decir, Señor, yo quiero esa pesca. Amén. Quiero esa pesca. Quiero ser ese Pedro, ese Juan, parado en medio de la barca en una situación difícil y que vos de la orilla me digas, hijito, no comieron nada. Y yo pueda detectar, decir, es Jesús. Y si estoy despojado, tirarme en el agua, decir, reconocer que me despojé. Y qué difícil es reconocer que a veces nos despojamos de la vestidura. Es muy difícil. Qué difícil es de entender que a veces nos apartamos de Jesús. Sí. Y cuando nos dicen no nos gusta, no me gustó la primera vez que me llamaron la atención, las veces que los pastores o mismo nuestros apóstoles nos han llamado a veces no queremos que nos llamen la atención, queremos ser mimosos, claro. Queremos hacer lo que nos parece, pero no es lo que nos parece, es lo que Jesús quiere que hagamos. Exacto. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, lo perfecto de Dios se va a revelar en nuestra vida. Sí. Y si no te están pasando las cosas es porque estudialo, pensalo, ¿estaré haciendo bien las cosas? ¿Estaré buscando a Jesús como es? ¿O soy yo? Porque nuestro hombre interior, ese quiere salir todos los días. Le gusta la cámara, le gusta el primer lugar, le gusta que lo adulen, le gustan los aplausos, los besos y los premios, quiere ser el primero. Pero en Jesús es diferente. Porque vos podés estar en el último lugar de la fila. Y Jesús es saltarte. Claro. Dice que los últimos serán los primeros. Amén. Claro que sí. Claro y bueno, pero bueno, poder estar ahí atento cuando Jesús aparezca en ese amanecer y vos a la mañana te levantes y digas, yo quiero tener un amanecer con Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Yo quiero estar en ese amanecer con Amén. Jesús. Quiero amanecer con Él y ver que me sorprenda Jesús. Que me sorprenda recibir la revelación que Dios tiene. Había pescado para mí este día. 153 peces. Sí. Jesús no se había metido al agua y tenía un pez allí esperando ya asadito. Tal cual. Ya estaba asadito. Tal Jesús cual. tiene ya preparado tu Sí. comida, lo que vos estás buscando. Exactamente, qué lindo. La verdad que es Le dijo Jesús, venid y comed. Ujú. Y dice que ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú eres? Mirá a nosotros. Y si le pregunto, ¿Será, no será? ¿será, no será? ¿Será, no será? ¿Será cierto lo que está diciendo el pastor? ¿Será verdad esto lo que está diciendo la pastora Cuando Marta? Dios ¿Será? envía ¿Será? una ¿Está revelación viendo? y vos decís, ¿será? Siempre estamos dudando, Siempre. ¿eh? ¿Lo digo o no Dudando. lo digo? ¿Será de Dios? ¿Será de Dios lo que estamos haciendo? Che, ¿será de Dios? Mira, hay cosas que son yo no las entendía, ¿no? Yo el otro día contaba y me llegaron esos barcos que me mandó el apóstol. Ujú. Los apóstoles me mandaron 2 barcos y yo los tenía ahí guardados. Y tenía un destinatario, pero yo le iba a dar mi destino porque después estaban desarmados allí. Y cuando me vino la revelación entendí que por qué eran los barcos, Claro, por qué habían llegado a mi mano. claro. No entendía. Ujú. Entonces Porque el tiempo que estuvieron guardados también. los tuve guardados, sí. Sí. Sí, los tenía guardados y siempre los miraba, decía, los tengo que arreglar. Pensábamos que era para Sí. algún aniversario, pensábamos Sí. que era para cuando volvieran los apóstoles, pensábamos, mente natural. Pensábamos, sí. Pero Pero la era revelación diferente. no quiere decir que los barcos sean la bendición, ¿no? Pero era algo, una señal de Parte parte de de- Dios de lo que iba a suceder. Era parte de la revelación. Y cuando los iba a poner en distintos lados, el Señor me detuvo. Ujú, Así que puse uno en el lugar de la iglesia central ujú. y lo tuve allí tiempo, Sí. como una decoración, pensando Sí. que era una decoración. Y no era Sí. una decoración. Y después el otro se lo di al pastor Prieto, Sí. que fue uno que se metió en la visión y bueno, lo tomaron y ahí entramos en eso juntos. Ujú. Yo creo que a veces las cosas parecen señales Sí, y no nos damos cuenta, exactamente. no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Estamos mirando, no está Jesús, parecemos Pedro, vamos a pescar. Y arrastramos. ¿Y cómo arrastramos? Claro. Porque acá dice que no solo Pedro se fue a pescar, Mm. se fue Dídimo, Natanael de Canaán, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Ujú. La cantidad que se fueron con él. Ujú. ¿eh? Pero aún así, estando Jesús, lo malo nos ayuda bien. Si estamos pasando procesos malos y podemos entender y podemos divisar en medio de la circunstancia una luz de esperanza, en la orilla divisar a Jesús, oír su voz, aunque estemos despojados, tirate al mar Mm. y grita fuerte, es Jesús, Jesús me está esperando. En medio de la dificultad, como decía Santiago, en medio de la prueba, en medio de la lucha, no voy a perder mi gozo ni mi esperanza, voy a tener paciencia, voy a esperar, porque mi gozo no va a ser robado. Dios tiene algo nuevo para mí Amén. y tiene una gran pesca para mí. Amén. Y Él me está esperando en la orilla. Claro que sí, gloria a Dios porque realmente Dios es así, Dios trae revelación a nuestras vidas cuando lo buscamos, amén. Porque como decíamos, bueno, ¿qué es esto de la pesca? ¿Qué es esta cantidad de peces? Ya Dios estaba marcando algo, ¿no? Ya estaba marcando porque ya el Espíritu Santo estaba ahí para estar. Jesús ya le había dicho que cuando él se fuera, no iban a quedar solos, sino que vendría el Consolador. Era el Padre, era el Hijo, era el Espíritu Santo. Y cuando Pedro se tira el agua simboliza la revelación también. La revelación que viene de parte de Dios, el entender de que dice que Pedro después llegó allí a donde vos decís que estaba Jesús y ya había preparado la comida para ellos, ¿no? Llegó allí a donde Jesús tenía preparada la comida. Bueno, es hora en este tiempo de que lleguemos ahí, lleguemos al lugar a donde Jesús tiene preparada la comida para dice nosotros. ese versículo más adelante, no sé si, creo que en el verso 15, no sé si tengo mucho tiempo, ¿no? Pero dice que después que comieron, Jesús le pregunta a Pedro, ¿Jesús me amas? Ajá. ¿Pedro me amas? Mm. Dice, apacienta mis ovejas. Oh, 3 Señor, veces le preguntó. 3 veces le pregunta lo mismo. Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, Ujú. apacienta mis ovejas.
No le preguntó y Pedro no dijo, Señor, pero están las que se portan mal, están las que están bien, están las que están mal, están la que está como el cordero nuestro que a veces te da un cabezazo. Sí. Si no le da lo que querés, te mete un cabezazo. Están los que cabecean, pero no importa, mi hermano. Dios nos mandó a apacentar. Apacientar. Hoy aprendí eso, ¿no? Hoy por primera vez, las ovejas acá en el campo estuvieron sueltas, pastando sueltas, nunca habían estado sueltas todavía. Siempre, como no estaba labrado, no estaba cerrado, la teníamos con estacas, ¿no? Y hoy estaban sueltas, pero claro, era su primera experiencia sueltas en este lugar. Entonces ellas querían andar por donde querían, hacer lo que querían, ir a donde querían, y se podían ir a la quinta que había más verde, iban a la quinta, y si podían ir a los árboles, ¿verdad? Entonces hoy entendí que, digo yo, con razón, cuando uno mira las películas o lee las historias bíblicas o qué sé yo, el pastor está ahí sentado cuidando su rebaño con él, ¿cómo es que se llama el callado, con el callado, ¿verdad? Cuidando el rebaño, porque siempre va a haber alguna que va a querer ir para el lado que no tiene que ir. Entonces ahí con el callado, vamos, dale, para allá. Y hoy aprendí eso, ¿no? Después que correteé 2 o 3 veces, digo, no, me voy a sentar acá, la voy a cuidar de acá, voy a esperar, ¿verdad? Y ahí entendí esa palabra apacienta mis ovejas. Bueno, hay que sentarse y apacentar las ovejas y cuidarlas y mirarlas. Y cuando decimos esto no estamos hablando solo a los pastores ni a los líderes, estamos hablando al pueblo de Dios. Porque Dios nos ha encomendado a cada uno ovejas, personas que ha puesto a nuestro lado. Sí, todos somos parte como Pedro, todos somos parte. Todos tenemos a alguien a quien guiar, a quien apacentar, ¿verdad? Sí, ¿no? Hoy nos tocó ser pastores, pero me acuerdo que antes de ser pastores nosotros, después que conocimos el Evangelio, queríamos ayudar a otros a que conocieran lo que Dios nos había dado. Y bueno, gracias a Dios y por la gracia del Señor, hoy estamos acá compartiendo. No es fácil, no es algo que digamos es fácil, ¿no? No es fácil, pero tiene su recompensa, tiene sus cosas lindas. Y tiene lo principal que está Jesús. Amén. Jesús. Porque sin Él nada podríamos hacer. Claro, sin Él no haríamos nada, muchas veces no haríamos nada. Dice que Jesús está en la orilla. Esta noche el mensaje es ese. Jesús está en la orilla y Él tiene la comida para tu vida. Amén. Llegate a la orilla donde está Jesús. No te desvíes. No vayas, no quieras tirar la red a donde a vos te parezca. No quieras llevar el barco a donde vos te parezca. Anda ahí a donde está Jesús. Porque Jesús tiene el pan de vida. Leíamos hoy temprano. El pan de vida eterna. El pan de vida eterna para tu vida, para nuestras vidas. Amén. Tenés dudas, tenés dolor en tu corazón, todavía no has sabido tomar las decisiones que tenés que tomar, te cuestan tomar determinadas decisiones, no sabés por qué te pasa esto, aquello y lo otro, anda a la orilla, porque ahí está Jesucristo. Ahí está Jesús y tiene el pan, y tiene la comida, tiene el alimento, tiene la palabra, tiene la guía. Él está ahí para apacentarnos. Amén, en el nombre de Jesús. Sí, amén. Gloria a Dios. Sí, no esperes estar toda la noche sin pescar nada. Exactamente. Saludamos a Verónica Martínez, un beso grande, le bendecimos en el nombre de Jesús, a su papá también, los bendecimos en este tiempo, amén, su familia. Amén. Mónica Pérez dice, nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Amén. ¿Verdad? Los pensamientos de Dios son maravillosos. La diaconisa María Fonseca, gracias María, ella nos estuvo acompañando, siempre ahí atenta a los hermanos en Artigas. Sí, estuvimos en Artigas, bueno, habrán visto algunas fotos y algunas cosas. Dios está haciendo la obra, vamos en buen camino. Amén. Estamos esperando en el Señor también este tema de pandemia y todas estas cosas que están viviendo los hermanos allí, nos han impedido estar con ellos, ¿verdad? Muchas veces, pero bueno, pudimos llegar y como dice el apóstol, se abrió la flor. Amén. ¿Verdad? Amén. Y allí pudimos, se colaboró con materiales, llegaron materiales de parte de la Intendencia. Y bueno, ahora es poner mano a la obra y empezar lo estamos terminando la casa de los encargados allí. Claro. Y prontamente queremos empezar con el templo para empezar allá a trabajar de esta forma.
Así que gracias María por el respaldo, amén. Gracias a la congregación, porque sé que no estuvimos acá, pero vimos las filmaciones, vimos los cultos, Sí, vimos las vimos fotos. todo. Estuvimos viendo también todo, porque hasta la iglesia de Montevideo estuvimos viendo, nos dimos tiempo para todo. Precioso, para la gloria del Señor. Así que bueno, los bendecimos a cada uno en el nombre de Jesús. Hacerles recuerdo de que bueno, hoy es viernes, domingo. Tenemos reunión en la chacra a 10:30 de la mañana, en Don Márquez a las 10 de la mañana, en la iglesia central a las 4 de la tarde, amén. Y el domingo 8 de agosto, tenemos Santa Cena en las 3 iglesias. Santa Cena tenemos en Don Márquez a las 10 de la mañana, Santa Cena en la iglesia central a las 4 de la tarde y Santa Cena en la chacra a las 10:30 de la mañana. Santa Cena en la iglesia central, pequeño detalle, como estábamos con el tema de los aforos, estamos sirviendo Santa Cena domingos y miércoles. A partir de este mes la vamos a servir solamente los domingos, como lo hacíamos al principio, amén, porque para la gloria del Señor podemos ya asistir el día domingo, los que vamos los miércoles también, a participar de Santa Cena. Así que no te pierdas, domingo 8 de agosto tenemos Santa Cena y primicias, no nos olvidemos de las primicias. Ya también estamos trabajando en el anexo de Villa La Gloria. Sí, también. Ahí ya la diácona encargada y el hermano Gándara ya están trabajando allí, se están haciendo reuniones de damas, así que si te queda bien y estás por distintas circunstancias no te podés congregar o por el trabajo, por el horario, y podés llegar ahí los días. Son los martes a las 3 de la tarde. Los martes a las 3 de la tarde. Ahí en Villa La Gloria. Los martes a las 3 de la tarde también. Estamos en Tajamar, en la casa, hay una casa de oración. Hay una casa de oración. Una casa de oración de damas también. No tengo. Ahí está la hermana Mónica. La hermana Mónica, sí. Así que también. Y prontamente ya pueden comenzar las reuniones de varones. Sí, ya están en un proyecto de comenzar, así que ya hablé ayer estuvimos hablando con el encargado de los varones para empezar a hacer reuniones de varones. Amén. Bueno, invitar también a que escuchen la radio. Amén. Tenemos varios programas. Los varios programas que hay. Los días lunes tenemos Mujer Virtuosa. Los días lunes de 19 a 20 horas, allí con la hermana Mendaro y la hermana Mónica. Los días jueves tenemos un nuevo amanecer para tu vida, juntamente a Carolina e Ivana. Amén, que ayer fue un programa muy lindo, muy bueno, gracias a Dios. Y los días, viernes, Cristo Nuestra Esperanza, de 20 a 21, y los días sábados en alta voz con el pastor Alonso a la hora 19, de 19 a 20 horas. Y después más proyectos que tenemos ahí que, bueno, lo vamos a ir amén, lanzando de a poquito en el nombre de Jesús. Allí en la radio oficial del ministerio, amén, trabajando fuertemente para la gloria y honra de Dios. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a orar, amén, oramos, bendecimos la vida de Damaris, nuevamente te bendecimos, Damaris, prontamente en tu casa con tus padres en el nombre de Jesús, amén. Bendecimos tu vida, Padre. Amén, y a cada uno. Damaris. Amén, en el nombre de Jesús. Así que bueno, oramos. Y nos vamos a despidiendo sabiendo de que Cristo es nuestra esperanza y nos volvemos a reencontrar a través de estas redes sociales el próximo viernes a las 20 horas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración allí donde estás. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu misericordia, por lo que haces por nosotros cada día, cada mañana, Señor. Y te rogamos que tú hagas viva esta palabra en nuestras vidas, Señor amado, y que cada mañana, Dios amado, cuando levantemos nuestra vista, estés ahí, Señor, con ese pan vivo, con ese alimento para nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por ese amor revelado hacia cada uno de nosotros, Padre. Lanzamos ahora palabra de bendición, lanzamos palabra de sanidad, lanzamos palabra de propósito, de ministerio sobre tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que se produzca, Señor, esa pesca milagrosa, Señor, en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor te bendiga.